Yo le puse a este mensaje: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? Esto está en Mateo 11:6, ¿me puedes acompañar ahí? Y dice eso, dijo Jesús: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana, en este tiempo, en este amado lugar que estamos reunidos. Ayúdanos, que venga tu presencia y que el Espíritu Santo, amado, doblegue, suavice, enternezca nuestro corazón, nos haga sensibles a la palabra hablada, que es viva, que es eficaz. Cuando un corazón se abre, esta palabra penetra, amado, y discierne y cambia y transforma, endereza, corrige. Amado, a veces nos hemos endurecido, pero nos exponemos a tu palabra en esta mañana. Toca nuestro corazón, Señor. Amado, y haznos entender que nuestra vida, amado, es tan pasajera, y que lo que hagamos aquí es lo que va a contar, amado, en el cielo para las coronas, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amado, yo estaba leyendo la Biblia y encontré esto en Mateo 11:6. Y me doy cuenta, amado, que este es un asunto de conceptos. Cada persona tiene un concepto. Hay gente que cree en Dios, pero tiene un concepto muchas veces no basada en las Escrituras. Y la clave es esto: ¿por qué mucha gente encuentra tropiezo en Dios? ¿Por qué mucha gente encuentra tropiezo en la iglesia? ¿Por qué mucha gente encuentra tropiezo en vivir la vida piadosa? ¿Por qué? Porque somos seres humanos que solemos tomar lo que nos conviene y lo que no. Yo platicando con mi esposa le decía, hablando de este tema, le digo, hasta los gobiernos, si tú ves cómo está la situación del mundo, toman una parte de la Biblia, pero hayan tropiezo en otra parte, ¿sí? El país poderoso ahorita está diciendo pues que ellos tienen derechos, y es cierto, ¿no? Pero se olvidan del pobre, y se olvidan del menesteroso, y se olvidan del extranjero. Entonces, tomamos algunas cosas porque ha sido un pueblo cristiano, toman esa parte, pero se olvidan de la otra parte, y encontramos tropiezos. Nosotros los cristianos encontramos tropiezo en el diezmo. Mucha gente encuentra tropiezo en eso. Encuentras tropiezo en que se te corrige alguna cosa, encuentras tropiezo en que no tenemos la gran nave o no tenemos la gran organización, porque somos tal vez una iglesia pequeña, mediana, porque no tenemos los baños que tiene la otra iglesia, porque el predicador no es pues tan carismático y tan fresco como el otro, y encontramos tropiezos en muchas cosas. De aquí se ha ido gente diciendo, ay, es que allá en la otra iglesia tienen hasta una banda con música como de viento, o porque allá es una orquesta, o porque allá es un coro, y encuentran tropiezo. Y vamos encontrando tropiezos en muchas cosas. Gente encuentra tropiezo que porque no pasa una combi por aquí. Amado, ese hermano va cada fin de semana hasta Sitio poniendo él su gasolina. Todo, porque a veces van algunas personas, la congregación es un grupo, pero van algunos. Y él me ha dicho, a veces no se junta ni para la gasolina, y él pone de su gasolina. Amado, me partió el alma porque yo fui a predicar y me dio ofrenda. Le digo, hermano, no me dio ofrenda. No quiso. Yo siento de parte de Dios que no me dio ofrenda. Yo siento de parte de Dios que usted me la tiene que recibir. Amado, hay gente que tiene un corazón y no encuentra tropiezo. Pero la mayoría de la gente encontramos tropiezo en muchas cosas. Que Dios pueda tocar nuestro corazón. Seguimos siendo humanos, ¿verdad? Pero que cada vez encontremos menos tropiezo. Estas hermanas que hoy están viajando ya para Las Vegas, a mí me sorprende, no entiendo muy bien el ministerio de ellas, ¿sí? Ni quiero preguntarles mucho, pero entiendo una cosa: no hayan tropiezo de venir esas dos. Ahora vinieron dos, otras veces vienen tres. Viajan a la Ciudad de México, luego viajan aquí, luego a veces van a Guadalajara a comprar cosas para traer, y luego ahí van en la noche, en la madrugada, para tomar su vuelo, para irse a Las Vegas. Tú sabes lo peligroso que es. Y no hayan tropiezo.
Y no hayan tropiezo de ir a la colonia más pobre, más difícil. Mari Juárez, aquí está, ella participa con ellas. No hayan tropiezo, han andado en Los Cabos, han andado en Cancún y van a pasearse a veces, pero primero van a hacer el ministerio. No hayan tropiezo en andar haciendo, amado. Yo te animo que este año hallemos menos tropiezos para las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué lo hacemos por Él? ¿Qué nos mueve Él? Pues si no yo trabajé en una empresa, yo estaría allí trabajando en la empresa, estaría buscando mis sueños, pero amado, un día yo entendí que mis sueños no me iban a llevar a ningún lado. Se los entregué porque eso era un tropiezo. Jesús en sí es un tropiezo. ¿Recuerdas cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, viene y ve a aquel niño y dice, este niño está para... No recuerdo si es Zacarías, ahorita se me nubló, pero hay esta frase que dice, este niño será para tropiezo de muchos. No es él, es el viejito aquel que está ahí esperando en el templo. Cuando él dice, este niño está para tropiezo y caída de muchos, pero para levantamiento de muchos. Eso es Jesús, amado. Que no hallemos tropiezo en la enseñanza, que no hallemos tropiezo en la sana doctrina, sí, que seamos parte de la iglesia. Amado, vemos a través del tiempo una lucha de conceptos del mundo contra la palabra de Dios. El mundo siempre va a tomar cosas, frases, filósofos que dices tú, ay, esto dijo Platón, ay, esto dijo Aristóteles. Si tú buscas en la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol, ya está dicho de una manera, tal vez un poco diferente, pero ya está dicho ahí. Es que fulano sacó esta frase, y a veces hasta de gente muy reciente que saca una frase que parece gloriosa y tú dices, wow, la gente se emociona. Esas frases ya fueron dichas por el Señor, ya fueron dichas en los salmos, ya fueron habladas en alguna forma. No hay nada nuevo debajo del sol. Y la palabra dice, lo que para el mundo es sublime, para Dios es abominación. Entonces, amado, en que hayamos tropiezos, vayamos a la palabra, que la palabra sea lumbrera nuestro camino y cada vez vamos a hallar menos tropiezos en vivir la vida cristiana, en ser cristianos más sinceros, más humildes, más de acuerdo a la palabra. Sí, que sea lámpara la palabra a tus pies. Vamos a leer la Biblia, vamos a entender la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es una espada de dos filos. Y si no tenemos ese cuidado, vamos a tomar siempre el lado que nos conviene, olvidando el otro lado. Es un balance perfecto, la palabra de Dios. Cuando sí se aplica algo, cuando no se aplica algo. Entonces, conceptos del mundo contra la palabra. Ese afán de muchos por querer acomodar las cosas a su propia manera y no plegarse a Dios. Y la verdad es que nos extraviamos al pretender caminar a nuestra manera. Nos extraviamos. Por eso, amado, ahí mismo en Mateo 11:28, acompáñame ahí, hay una invitación maravillosa. Dice Jesús en este mismo texto, dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo Jesús? Ven a mí. Yo tengo los conceptos correctos. Ven a mí, acércate a mí y yo te voy a enseñar a caminar, ¿sí? Lleva mi yugo, lleva mis enseñanzas. ¿Por qué? Porque en ellas no te vas a equivocar. Lo vuelvo a repetir y lo he dicho aquí, como dice Isaías, en el camino de santidad, por torpe que seas, no te extraviarás, ¿sí? Porque no vas a hallar tropiezo. Pero por eso Jesús dice, venid a mí, y mucha gente viene a Él, pero lo dijimos la otra vez, la segunda parte es llevad mi yugo, camina conmigo. Venid a mí y luego camina conmigo. Si tú vienes a mí, dice Jesús, yo te voy a enseñar, yo te voy a transformar, a cambiar, te voy a dar en tu corazón los conceptos correctos para vivir. Y entonces esa es una manera de llevar mi yugo y de esa manera tú no vas a hallar tropiezo. Sí, venid a mí, los que estéis trabajados. Una pregunta,
¿Quién en este mundo, amado, no está cansado y trabajado sin Cristo? Toda la humanidad, no hay uno solo. Todos necesitamos un libertador que nos liberte de la carga. Todos necesitamos un salvador que nos salve de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y esta es la invitación que Jesús hace para toda la humanidad. Venid a mí. Ven a mí. Ese es el concepto correcto. Tú solo no vas a poder. Tú solo no te puedes salvar. Tú solo no te puedes redimir. Tú solo no te puedes autodirigir. Por eso vino Jesús, por eso necesitamos un Salvador. Venid a mí. Y mucha gente viene a Él. Segunda parte, toma mi yugo, toma mis conceptos, toma mi palabra. Ahí está en la palabra. Jesús dijo, escrito está. Entonces, amado, pues bienaventurado es el que no haya tropiezo en Él, pero para no hallar tropiezo necesitamos esto. Venid a Jesús y seguid a Jesús. Caminar con Él. Que Él llene nuestro corazón de su palabra, que Él derrame sobre nosotros la enseñanza en nuestro corazón, como dice la palabra, ¿verdad? Vendrá el día en que escribiré esta palabra en su corazón, sí, no solo hablada, sino que quedará grabada aquí, amado. Y no hallaremos tropiezo. Alguien que tiene la palabra de verdad en su corazón sabe lo que se debe de hacer, sabe lo que dice la Escritura, no va a andar cambiando o arreglando. Esto es y esto es. Sí. Y vamos a caminar de acuerdo a la palabra. Entonces, ¿la solución cuál es? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Vamos a aprender de Dios, vamos a seguirle a Él, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo. Pero como decíamos, es una lucha, amado. Esto es una lucha que siempre ha estado en el ser humano desde mucho tiempo atrás. Y muchos se han apartado y alejado de Dios. Muchos no han querido llevar el yugo. Muchos, amado, no han sido personas que siguen la palabra y han hallado tropiezo. Las grandes religiones, amado, se han desviado de la enseñanza de Jesús. Si tú ves, hay religiones como que tienen miles, pero la verdad son gente que se ha apartado de Dios. No quisieron llevar el yugo, tuvieron sus propios conceptos y se fueron, se perdieron, divagaron. Como dice nuestro pastor, ¿verdad? Agarraron monte. Sí, ¿qué es agarrar monte? Pues cuando tú ya, como las cabras, ¿verdad? Las ovejas están aquí, las tienen, pero la cabra agarra monte y después ¿dónde está? Perdida. Entonces necesitamos la palabra, amado, llevar el yugo, necesitamos no hallar tropiezo en Jesús y vamos a caminar con Él. Sí, andar con Él. Acompáñame a Isaías 8. Del 5 al 6. Vamos a ver un ejemplo. Te decía yo que esto viene de siempre, en el mismo pueblo de Dios, en el mismo pueblo de Israel, el pueblo al cual le fue dada la ordenanza, la enseñanza, la instrucción de la ley, de la palabra. ¿Sí? Un marco de referencia para no apartarse de Dios, para no perderse de Dios. Amado, empezaron a tener sus propios conceptos y alejarse de Él. 8:5 de Isaías dice, otra vez volvió Jehová a hablar. Otra vez, quiere decir que Dios lo ha hablado muchas veces. Dios, yo creo que nos ha hablado a cada uno muchas veces. Y Dios le ha hablado a la humanidad muchas veces. Dice, otra vez volvió Jehová a hablarme, dice el profeta Isaías diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente. ¿Qué dijimos? Llevad mi yugo. Las aguas de Siloé representan eso, llevad el yugo. Los conceptos de Dios, no cambies los conceptos de Dios por tus conceptos o por los conceptos de este mundo, amado. Entonces dice Dios al profeta, por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé, que corren mansamente, su palabra, su enseñanza, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, otros conceptos. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y abundantes.
al rey de Asiria con todo su poder. Él rebasará todos sus ríos y desbordará sobre todas sus riberas. No quisieron los conceptos de Dios, tomaron otros conceptos. ¿Qué vienen? Consecuencias, una forma de vida alejada de la verdad de Dios, una manera de vivir sin llevar el yugo, sin ser, como dice el Señor, manso y humilde. No, a mi manera, a la manera de este mundo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, no lo que quiere Dios. Dice, y pasando por Judá, inundaron y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta. Luego, extendiendo sus alas, llenarán la anchura de tu tierra, Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Dice, pero si tú no sigues a Dios, va a venir una forma de vida que te va a rebasar, que te va a llevar, que te va a alejar, que te va a hacer perder. Y luego dice el profeta, le dice Dios al profeta, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Júntense contra mí, van a ser quebrantados. Dice, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, preparaos y seréis quebrantados, haced planes y serán anulados, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Dios está con los que le buscan, pero con los que no, amado, todos sus planes, sus conceptos no van a ser firmes. Van a construir y van a ser derribados. Después dice, porque Jehová me habló de esta manera, con mano fuerte, y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. Dios te advierte, no camines por el camino que camina el mundo. Sí, no camines por ahí, no hayas tropiezo en mi camino. Él te está quitando de un camino que tiene tropezaderos. No camines por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No tomes sus conceptos, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A veces nos dejamos llevar tanto por el mundo, amamos lo que ama el mundo, sí, pero lo que es de Dios no lo amamos. Estuvo lleno ayer o antier con Chayanne allí en el estadio. Sí, las iglesias no están llenas. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Fíjate bien, el pueblo de Israel encontró tropiezo en la enseñanza de Dios. La casa de Judá y la casa de Israel, que en ese tiempo estaban divididas, pero era el pueblo de Israel dividido. Las dos casas, dice, las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Toda la enseñanza de Dios encontraron tropiezo. Dice, por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén. Y muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Por tomar sus conceptos, por no querer seguir al Señor. Por eso es importante, amado, no hay tropezadero en la enseñanza, en la vida cristiana, en leer la palabra, en hacer tu hábito devocional, en seguir. Amado, que no salga de tu boca lo que yo he oído a algunos, es que ya se me hace aburrida la iglesia. No puede ser, amado. La iglesia, para el que no haya tropezadero, es una bienaventuranza. ¿Qué es ser bienaventurado? Ser feliz. No podemos hallar tropezadero, amado. No te enfades, no te aburras de la iglesia. Sigue adelante, porque esto es vida, ¿sí? Entonces, el profeta entiende lo que es correcto, ¿sí? Él entiende lo que es correcto. Vamos a leer más adelante en el 17, dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en Él confiaré. Esta es la clave, aunque a veces no vemos nada. Él veía, amado, que Dios se había apartado del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, porque habían hallado tropezadero, pero Él dice, yo esperaré, yo voy a buscarte.
Él está ahí firme, esperando. Yo no voy a hallar tropezadero en ti, en tu enseñanza. Aunque todo mundo se vaya, yo estaré firme, yo confiaré. Dice, he aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. ¿Qué está diciendo? Yo y mi casa, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no hallo tropezadero. Él es mi Dios. Yo he entendido quién es. Yo he entendido de qué se trata la iglesia. Yo he comprendido que Jesús va a volver por su iglesia. Y yo voy a estar firme en mi iglesia. Verso 19 dice, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respóndeles, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No voy a tropezar en la palabra. Si la forma de vida, las nuevas religiones, las nuevas filosofías que vengan, no hablan conforme a esto, amado, es porque no les ha amanecido. No hay nada nuevo debajo del sol. Tú que conoces las Escrituras, ¿cómo puedes recibir algo diferente? ¿Recuerdas los Gálatas? Pablo diciéndoles, Gálatas, en una versión dice estúpidos, corríais bien, ¿qué os fascinó? No dejes que nada te fascine, amado. Que nada te haga tropezar en las cosas de Dios, en Jesucristo nuestro Salvador, en la enseñanza, en la fe, en la iglesia de Cristo, en tu iglesia. Que nada te haga tropezar. Mucha gente, amado, tiene sus conceptos. Algunas cosas está bien, pero en otras cosas, amado, aún se lo dices, mira, es que esto no es bíblico, pues ellos no lo sacas de ahí. Ahí sigue. Entonces el profeta entiende todo esto. Él comprende todo esto y dice, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Esta gente va a terminar maldiciendo a Dios. Gente que empieza a encontrar tropiezo en pequeñas cosas. Ay, es que el pastor esto, ay, es que la iglesia esto, ay, y al final terminan alejados. Conozco mucha gente que sirvieron a Dios alejados totalmente de Dios. Ya ni se congregan. Dice, levantando el rostro con altivez, ¿sí? Se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con altivez, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. Todo esto, amado, por no seguir al Señor, por hallar tropiezo en la enseñanza de Dios, por decir, es que yo quiero más, amado. Si a veces no podemos digerir la sana doctrina, que es la leche espiritual no adulterada, y queremos entrar a los misterios, ¿sí? Vamos a tomar en serio la enseñanza, ¿sí? El servicio, las cosas que se nos demandan, que son sencillas. Recuerdo haber visto hace poco una predicación de Spurgeon, ¿sí? Y Spurgeon habla de unos... lo había dicho creo ya esto, pero lo vuelvo a repetir, habla de unos misioneros que fueron de Inglaterra a Irlanda en aquellos años, hace más de 200 años que él predicaba. Y dice que estos volvieron diciendo que se habían vuelto porque allá los habían maltratado y corrido, ¿sí? Los habían insultado. Y les dice uno de las personas que los recibieron ahí, dice, ¿pero cómo? ¿Por qué se vinieron? Pues por esto. ¿Y no piensan volver? Dice, no. Y les dijo este hombre de Dios, dice, ¿y qué le van a decir a Pablo cuando estén en el cielo? ¿Que se devolvieron porque los corrieron? ¿Qué le van a decir si a él 7 veces lo azotaron? Si a él lo echaron en calabozos. ¿Qué le vamos a decir a Pablo? Amado, y eso era hace 200 años. Ahorita la cosa está todavía peor. ¿Qué le vamos a decir a Pablo? ¿O qué le vamos a decir a Pedro? ¿O qué le vamos a decir al Señor Jesús? Que ni siquiera nos queremos congregar.
¿qué le vamos a decir? Ya el estándar es aún más bajo. Ya quisiéramos que la gente se congregara. ¿Qué le vamos a decir? Es que, pues no, ayer tropiezo en el horario, ayer tropiezo, no sé, que estaba lejos, ayer tropiezo. Amado, hay gente que busca a Dios lejísimos. Sí. Mi madre un tiempo estuvo, ya falleció mi mamá, pero en tiempo se iba con un hermano mío a Chicago. Y mi hermano, ¿no? Pues a veces no la podía llevar, pero uno de mis sobrinos, que también ya falleció, la llevaba, o otro de los sobrinos. Y ella buscaba una iglesia, a veces era muy lejos, en un suburbio, hasta donde ella iba. Pero no dejaba de buscar, ni allá en Estados Unidos, mi madre. Entonces, amado, hallamos tropiezos en tantas cosas, que lo que resta de este 2025, que yo sí creo que es un año muy importante para nosotros, no se nos diluya, no se nos vaya, amado, que no haya tropiezo. Empecemos con lo más básico, leer la Biblia, orar, congregarnos, ¿sí? Yo les he dicho las cuatro claves de la vida cristiana. Número 1, leer la Biblia, orar. Número 2, que es el hábito devocional. Número 3, congregarnos. Y número 4, compartirle a otros. Que esto sea lo más básico, amado, que no hallemos tropiezo en esto. Háblale a alguien de Cristo, invita a alguien, tráetelo. Ok, seguimos un poco. Amados, Jesús encontró rechazo en su propia tierra. El hecho de conocerle y tener de él conceptos equivocados no les permitió ver y disfrutar de su presencia. Ni los fariseos, ni los de su propia tierra donde él nació, pudieron comprender porque tenían conceptos cerrados de Dios. ¿Cuál es tu concepto de Jesús? ¿Cuál es tu concepto de la iglesia? Amado, a veces el concepto de la iglesia es pues que todo esté bien bonito y arreglado, y no pagamos ni un precio por eso. Hay algunos que ni diezman. Sí, y no te estoy pidiendo dinero, pero yo quiero, amado, tocar tu corazón de que tenemos que pagar un precio por las cosas de Dios. Mateo 13, vamos a buscar un poquito más adelante, ahí en Mateo capítulo 13, verso 55. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios, pero el concepto de ellos estaba errado, equivocado. Este es el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Jesús tenía hermanos y hermanas, ¿verdad? Aquí dice la Biblia. ¿De dónde pues sacó todas estas cosas? ¿Cómo a poco es pastor si era un borracho? Sí, pero Dios ya lo cambió. Yo era gerente de un bar, emborrachaba a gente. Ya no soy eso. Dios me cambió. Y alguien que me conoció, mira, yo conozco a todos sus amigos, a sus hermanos, pero yo no soy Él me cambió. Dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. ¿Qué hallaron? Tropiezo en Jesús, hallaron tropiezo en Emmanuel, hallaron tropiezo en Dios con nosotros por sus conceptos, amado. Entonces vamos a purificar nuestros conceptos en cuanto a la iglesia. Sí. Nosotros, amado, aquí queremos ser una iglesia sincera, traer una enseñanza sincera. Mi hogar no está patas para arriba, ahí está mi esposa, puedes preguntarle cómo vivimos. Mis hijos, tú puedes preguntar cómo viven. No son perfectos, pero han guardado la fe. Todos están sirviendo al Señor. Ahí está Juan, ahí está Mariana y mi hija. Ellos están en otra iglesia y su esposo está en la alabanza ahorita dirigiendo. Entonces, y esto no es para presumirte, no, amado, es para que tú entiendas, amado, que no hemos hallado tropiezo en las cosas de Dios. Mi yerno se fue desde bien temprano y regresa a todas las reuniones que tienen allá en la iglesia donde él está. Tienen 4 reuniones, está en todas a veces.
Entonces, tenemos que ir en contra de aquello que es tropiezo, amado. Yo sé que a veces hay situaciones, cosas, pero ¿cuál es nuestra prioridad? Vamos a buscar al Señor. Y pues es esto, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Esto nos limita a que haya un mover de Dios cuando hayamos tropiezo. A veces queremos ir a un lugar donde nos dicen, va a haber una noche de milagros, ven por tu milagro, y ahí corremos por el milagro, y ni pasa nada a veces. ¿Por qué? Porque hayamos tropiezo en nuestra propia iglesia o nuestras propias reuniones, solo vamos a esas reuniones donde nos van a dar algo. Y no es malo, Dios lo puede hacer. Pero estamos hallando tropiezo en nuestra propia iglesia, en nuestras propias reuniones. Vamos solo cuando viene el gran cantante o el gran predicador y hallamos tropiezo en nuestro humilde predicador aquí presente. Entonces, amado, vamos a valorar a esos grandes hombres de Dios y a esos grandes ministerios, pero vamos valorando primeramente nuestra casa. ¿Qué te parece? Ok. Hay una historia y un tanto difícil de entender y muy complicada para mí de explicarla, difícil de abordar, ¿verdad? Y es de donde yo saqué esto, amado. Aquí en Mateo 11, leyendo esto fue que me vino esto, ¿sí? Esta historia es la de Juan el Bautista. Y se ha hablado mucho de Juan el Bautista. Yo siempre he tenido ese interrogante, ¿por qué la vida de Juan el Bautista fue así? Él nació por obra del Espíritu Santo también, ¿verdad? Sí, su madre no podía tener hijos, era ya una mujer grande, su papá. Sin embargo, esta mujer tuvo este bebé y este bebé vino a ir delante del Mesías. Después de muchos años de silencio, él iba a estar ahí hablando. Pero en esta historia hay muchas cosas que no me atrevo a asegurar son así, pero podemos usarla para nuestra vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No estoy juzgando a Juan porque, híjole, el día que esté allá, quién sabe qué me pueda él decir, oye, ¿por qué dijiste esto? Pero yo quiero usar su vida, que nos sirva a nosotros de ejemplo, ¿ok? Vamos a Mateo 11, dice así, en el verso 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¡Wow! Aquel hombre que anunció, que dijo, detrás de mí viene uno del cual no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo solo les bautizo en agua, pero Él es... Dice, es más, yo no lo conocía, pero yo vi cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y oí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Todo esto sucedió en el bautismo de Jesús y ahí estaba Juan, pero al pasar un tiempo, Juan es encarcelado, está en la cárcel y fíjate lo que dice, Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle. Estaba oyendo lo que Jesús estaba haciendo allá afuera. O sea, él no era ignorante. Dice, oyendo los hechos de Jesús. ¿Qué le decían? Oye, Jesús está bautizando, Jesús está haciendo milagros, Jesús está hablando del reino de los cielos. Son los hechos, eso dice aquí. Al oír los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que habías de venir o esperamos a otro? Oye, Juan, pero si estás oyendo lo que está haciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Estás oyendo, más sin embargo, había conceptos, creo yo, en Juan, muy basados en las cuestiones que creía todo el pueblo. Él esperaba un Mesías que salvara a Israel igual que la gente de Israel, que viniera y rescatara al pueblo de Israel de los romanos y de muchas cosas. Yo sí esperaba, tal vez decía Juan, que hiciera todo esto, pero esperaba que hiciera también esto. ¿Por qué? Porque dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Espero otras cosas de ti, Jesús. Lo que estás haciendo está bueno, Jesús, pero espero otras cosas. ¿Esperamos a otro?
porque lo que yo esperaba de ti no se está cumpliendo. Aparte que estaba en la cárcel y Jesús había dicho, según Isaías, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos. Oye, yo estoy cautivo y aquí estoy en la cárcel. ¿Esperamos a otro? Pero como Juan. Amado, nuestros conceptos pueden ser contaminados. O nuestros conceptos pueden ser tan fuertes que aún viendo la mano de Dios, la obra de Dios, queremos que sea nuestra manera. ¿Esperamos a otro? Entonces, amado, yo quiero que tú analices y que tú, amado, veas en tu corazón los conceptos que hay en tu corazón. ¿Qué esperas de Jesús? ¿Qué esperamos de Jesús? Veía el otro día una persona que decía en el Facebook, ahí mandó él, dice, a veces no nos damos cuenta de las grandes respuestas que ya estamos viviendo de Jesús. ¿Por qué? Porque esperamos otra cosa que llegue y no ha llegado, pero olvidamos todo lo que ya ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? A veces yo he conocido familias que estaban desintegradas y ahora están juntas, y eso no tiene valor porque están esperando otra cosa. ¿Qué esperaba Juan el Bautista de Jesús? Y estaba sabiendo los hechos de Jesús. Y manda a unos discípulos a preguntarle. Yo creo que esta pregunta era hasta un poco dura para Jesús y ofensiva. ¿Eres tú el Mesías, el que yo anuncié? ¿Si es cierto lo que anuncié o me equivoqué? ¿O esperamos a otro? ¿Vendrá otro más efectivo que tú, Jesús? ¿Más poderoso, más sabio que tú? Pero es que no ves los hechos, está haciendo milagros. Sí, pero espero algo más de Jesús. Y fueron estos hombres a preguntarle a Jesús, y respondiendo Jesús les dijo, vayan, regrésense con Juan y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Aunque él ya lo sabía, porque aquí dice que oyendo los hechos de Jesús, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista estaba hallando tropiezo en Jesús porque esperaba más de lo que estaba haciendo Jesús, porque él tenía un concepto de la obra de Jesús. A veces tenemos conceptos equivocados de la iglesia, de lo que un pastor debe de hacer. Somos tan juzgados. Jesús fue juzgado hasta por el mismo Juan el Bautista. Algunos teólogos o pastores dicen que Juan no mandó a sus discípulos por él, que él sí creía, pero que mandó a sus discípulos porque los discípulos habían estado contendiendo con los fariseos y con otros diciendo, ¿por qué estos no ayunan? ¿Por qué estos no oran? Pero la palabra es muy clara. Juan tenía dudas. ¿Esperamos a otro? ¿Cuáles son tus dudas en cuanto a Jesús? ¿Cuáles son tus dudas en cuanto al valor de la iglesia? ¿Cuáles son tus conceptos, amado? ¿Pudieras encaminarlos a creer, a seguir adelante, a no hallar tropiezo? Aquí es donde Jesús dice, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué lo dijo? Lo dice en este contexto de lo que Juan está mandando a preguntar. Jesús en su corazón notaba que Juan estaba hallando tropiezo en él. Y qué terrible, amado. Cuánta gente ha servido en la iglesia, aún pastores que se han alejado porque han encontrado tropiezo en Jesús y en la obra de la iglesia. Es cansado, sí. Pero bienaventurado el que no halle tropiezo en él. Y yo te animo a esto, amado, a no hallar tropiezo en Jesús. Entonces Jesús les responde esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿No te es suficiente esto, Juan? Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. Ya se fueron los discípulos y se queda Jesús con la gente y empieza a hablar con ellos, ya sin los discípulos. Y les dice, a ver ustedes, él haya tropiezo en mí, pero ustedes hallaron tropiezo en él, en Juan. Dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Vinieron a un paseo?
Sí, vinieron a ver algo bonito, un atardecer con una caña sacudida por el viento. No, dice, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Necesitas ver un gran pastor, un gran predicador? Dice, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Amado, las cosas de Dios son así. Salieron a ver a Juan que anunciaba a Jesús, pero el que halló tropiezo en Juan va a hallar tropiezo en Jesús. Entonces no hallemos tropiezo, amado, en todo lo que has vivido en Cristo. Te ha traído hasta aquí porque te quiere llevar más allá. Dice Jesús, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Juan hizo su labor, Juan hizo su parte, pero no se cumplió en él algo, amados. Que dijo el mismo Juan: detrás de mí viene uno que les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan, ¿por qué no seguiste a Jesús? ¿Por qué no persiguiste a Jesús? ¿Sabes que 2 de sus discípulos un día vieron a Jesús y fueron detrás de él y le dijeron: ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: vengan y vean. Y se quedaron con Jesús y después persiguieron a Jesús. Dejaron a Juan. ¿Por qué Juan no dejó su ministerio? Si su ministerio solo era anunciar que venía Jesús, ya llegó. Ya está Jesús, olvídate de todo lo demás. Yo he encontrado personas, amado, que tienen su ministerio, que creen en Jesús, pero no siguen a Jesús. Es más importante su ministerio que Jesús. Tenemos que entregarle el ministerio, tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús. Juan el Bautista, ¿acaso halló tropiezo en Jesús? ¿Por qué no lo siguió? Amado, él hubiera sido un excelente discípulo de Jesús. Tal vez él hubiera sido uno de los apóstoles de Jesús. Algunos dicen es que ya estaba determinado así, tal vez. Pero yo me pregunto, humanamente, ¿por qué no lo siguió? ¿Por qué no se aferró a Jesús? Si él sabía que venía Jesús, si él sabía la promesa. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo solo bautizo en agua. Falta algo muy importante que después Pablo enseñó, ¿verdad? ¿En qué estáis bautizados? ¿Solo en el bautismo de Juan? ¿Sí? Y los bautizó en el Espíritu Santo. Juan no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice aquí: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no será levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Los que reciban el Espíritu Santo. El más pequeño. Amado, si tú has recibido el Espíritu Santo, pudiéramos decir a esta altura de la palabra: tú eres mayor que Juan el Bautista. ¡Qué tremendo! ¿Cuánta gente, amado, sabe tanto, habla tanto, dice tanto y no tiene el bautismo del Espíritu Santo? Aunque seas bien humilde, bien pequeño, amado, no hay tropiezo en la enseñanza de Jesús, en la cruz, en su muerte, en su sangre, en la visitación, en la llenura, en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo de esa manera se nace de nuevo. Vino un hombre y le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Nicodemo dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, no hay tropiezo en la enseñanza, no hay tropiezo en crecer en Cristo. Y dice: desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto dijo Jesús. ¿Por qué Juan el Bautista no fue violento y no arrebató el reino de los cielos que venía con Jesús? Él dijo: el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque allí estaba el Mesías, pero él se apartó, él siguió su ministerio de él. Él seguía bautizando mientras Jesús bautizaba, hasta que fue llevado a la cárcel. ¿Por qué fue llevado a la cárcel? Porque le dijo a Herodes: esa mujer no te corresponde. Amado, olvídate de Herodes, olvídate ahorita de eso. El principal ocupación o la principal prioridad es: sigue a Jesús.
andaba queriendo resolver los asuntos del reino. ¿Sí entiendes? El reino que Jesús traía era muy distinto al que Juan esperaba. Él estaba pendiente de Herodes cuando debería de haber estado pendiente de Jesús. Oye, pero es que Herodes tiene a Herodia, que es su cuñada, y no le... Ahorita no me interesa eso. Ahorita me interesa Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, porque el reino de los cielos está sobre Él. Y porque Él ha venido y Él va a enderezar a Herodes y a todo aquel que quiera. Y si no, Él es el que va a juzgar. A veces andamos queriendo arreglar cosas, amado, cuando nosotros no estamos ni siquiera siguiendo a Jesús. Vamos a tomarnos de Cristo. Vamos a enderezar nuestra vida, a depender de Él. Aún cuando hay asuntos así, vamos a orar primero a Jesús. Señor, ¿tú qué dices? ¿Qué hubiera pasado si Juan el Bautista viene primero? ¿Sí? Y le dice a Jesús, oye Jesús, mira, Herodes tiene esta mujer, Herodias no es de él. ¿Qué le hubiera dicho Jesús? Tú sígueme, ¿sí? Deja que los muertos entierren a sus muertos, no sé. Pero él detrás de Jesús, ¿qué hubiera pasado? No le hubieran cortado la cabeza. Dice la Biblia que Juan el Bautista era una representación de Elías, ¿sí? Era un profeta. La unción de Elías. ¿Qué pasó con Elías? ¿Recuerdas? Peleó con todos los sacerdotes de Baal, los venció, y después viene Jezabel y lo hace huir y lo hace retroceder. ¿Y qué viene Dios por él? Lo alcanza cuando él está huyendo. Le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y después lo regresa, lo saca ya del ministerio y se lo lleva en un carro de fuego. Amado, la pregunta es tal vez de Jesús, ¿qué haces ahí, Juan, en esa cárcel, preguntándome si soy el que había de venir? ¿Qué haces ahí? Hallando tropiezo en Jesús, hallando tropiezo en su iglesia. La iglesia es su cuerpo. ¿Qué haces ahí? Hallando tropiezo en la fe de Jesucristo. Hoy hay una invitación, amado. Venid a mí, dice Jesús, los que estáis trabajados y cansados. Todos, como Juan el Bautista, estaba trabajado y cansado, pero cometió un error. No vino a Jesús. Le sirvió a Jesús, pero no vino a Jesús. Tú y yo tenemos que venir a Jesús, amado. No hallar tropiezo en Él. Seguir la enseñanza, caminar con Él. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Habría que crucificar a otro Mesías? ¿A otro Jesús? ¿Sabes que el pueblo de Israel está esperando a un Mesías cuando el Mesías ya vino y fue crucificado? Está esperando que venga a libertarlos cuando Él ya dio libertad. Está esperando a que venga a salvarlos cuando Él ya dio salvación. Jesús va a venir, pero no va a venir en el concepto que ellos tienen. Jesús va a venir a juzgar a todos aquellos que no hallaron tropiezo en Él. Sí, y la invitación es eso. No halles tropiezo en Cristo Jesús. Quiero ir al verso 27, con esto termino. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice Jesús, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Sabes a quién les va a revelar Jesús al Padre? Sí, a los que no hallen tropiezo en Él. Va a haber una revelación de las verdades eternas. Y dice aquí, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado, ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos? Vamos a orar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser bienaventurados. Yo necesito esa ayuda para recibir este beneficio del Dios mismo. Su ayuda para recibir su beneficio.
Ahora sí que queremos todo, ¿verdad? Pero Él nos lo puede dar todo solo por querer caminar con Él. Necesito su ayuda para recibir la bienaventuranza. Y vamos a orar.